en Tutti Scooter para toda la región de Murcia y Cartagena. Estamos en calle Ramón y Cajal 26 junto a Bodegas Antonio Pérez. Teléfono 968 95 77 95 y también en www.tuttiscooter.com. Una primera bandera arcoíris es izada por un joven. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla envases de cartón y papel en el contenedor azul. Ayuntamiento de Cartagena, Federación de Municipios, Región de Murcia y Ecoembes. Hola. Hola, muy buenos días. Muy buenos días o muy buenas tardes. Medios días. O lo que sea. ¿Cómo estás, Víctor? Yo estoy bien, ¿y cómo estás tú? Yo bien también. Pues eso es lo más importante. La verdad que sí. ¿Qué tal te ha ido estos días de atrás? Bien, estos días de asueto. Bien, muy bien. Bien. Fantástico. ¿Algo que contar, que quieras compartir? ¿Algo destacable? No. ¿No? ¿Ninguna reflexión? No, nada? no. No quiero compartir nada. No quiero compartir mi Compartir intimidad. no es vivir. No quiero compartir Muy mi bien. intimidad. Muy bien, bueno, pues nada, vamos a hacer un poquito qué Venga. traemos hoy para que ¿Qué se traemos queden hoy? nuestros oyentes. Ujú. ¿Vale? ¿Tú qué traes? Yo voy a hablar de un plumero. ¿De un plumero? Mm. ¿Del primer plumero? No, voy a hablar de un plumero que De uno cualquiera. no quiero avanzar más. Vale, ¿pero ¿lo cuentas todo o No, ya hacemos está, ¿no? alternativamente? No, ahora di tú lo que vas a decir. Yo hablo de un plumero. Yo voy a hablar de Roma. Anda, Mira. qué raro. Qué raro, ¿eh? Yo voy a hablar de Europa. Yo voy a hablar de melocotones y albaricoques. Melocotones y albaricoques. Sí. Y también voy a hablar de un cordobés. Muy bien. El cordobés. ¿El cordobés que conocemos todos? No. No. De Este otro no lo cordobés conocemos y por eso lo traes. porque no lo bastante anterior, conocemos. claro. Claro. Bueno, pues nada, traemos cosas diversas, ¿no? Diversas Hoy cosas. no hemos coincidido en nada. De momento que se sepa, De vamos a ver momento. Bueno, por dónde va el plumero. Vamos a ver cómo va la cosa y os lo contamos ahora. Venga. Cita de la semana. Cita de la semana. Y la cita de la semana, ¿te acuerdas que en el programa anterior te traje dos que te dije, elige una? ¿La 1 o la 2? Y elegiste la 1. Y dije la 1, que yo soy muy ordenada. Bien, te entonces- dije, pues hoy la 2. Pues no. ¿Por qué? Pues porque desde ese programa hasta hoy Han pasado muchas cosas. han pasado cosas. Entonces, nuestros... Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo vas un poco uniendo a la rabiosa actualidad? Claro. No, bueno, más que rabiosa actualidad, a mí me gusta hacer siempre guiños a la gente que nos escucha. Y hay que qué bien. respetarlos y tenerlos en Claro. cuenta. Bueno, pues resulta que un compañero mío de colegio de hace 25 años escribió el otro día un comentario ¿A nuestro programa? en uno de los vídeos de YouTube. Anda. Sí. ¿Y qué dijo? ¿O no me- se puede decir? Sí, me puso un comentario. Me puso un comentario de una frase ¿Qué habías dicho? que nosotros en clase de latín nos quedamos, ahora te cuento por qué, y llevamos haciendo las mismas bromas 25 años con eso. Entonces dije, mira qué buena percha. ¿Cómo son esas bromas que las repetimos y las Para- repetimos? sí. La gente que viene de fuera no las entiende y tú te sigues riendo de lo Pero te mismo y sigues de lo riendo, mismo. claro, 25 años después de lo Eh, mismo. Es que, sí, bueno, que esto verás que no es una, Una cuestión de anécdota, María Teresa. no es una cuestión de risas, pero bueno, Venga. con 16 años te hace gracia todo. La cita en cuestión es la siguiente: Caue necadas. Caue necadas. Caue se escribe cave con V, pero se pronuncia caue, porque nuestras actuales U y V en latín eran todas Vs. Se escribían siempre como V y su fonética era la U. Por ejemplo, vino era vinum, escrito con Vs, pero se pronunciaba vinum, y a nuestros días llega como vino. La V primera se queda como V y la segunda se queda como U, y después en español como O, por cuestiones que no vienen ahora a cuento relatar, No ¿no? nos vamos a extender. La cuestión es que esta cita me la recuerda el otro día mi compañero José Luis Sequera, que además reconoces, porque en primero de bachillerato teníamos un profesor de latín
que si no me he olvidado se llamaba Don Ricardo, que además de ser un tipo bastante peculiar, era muy buen profesor. Me encanta lo de Don Ricardo. Eso ya se ha perdido un poco, ¿no? ¿El qué? En los colegios. No, lo de los dones, Sí. las doñas, no lo sé. Nosotros era Don Ricardo, Don todo. Sí, porque yo no veo que ahora a los profes les digan don y doña. Bueno, que además los recuerdas, pasados Me has 30 contado años, los que recuerdas en el como cole, don y doña. en el cole de tus hijos hay un don. No voy a ir más allá. ¿Hay un don? Eso he oído. Bueno, independientemente No de sé eso. a quién se refiere. Que Don Ricardo era muy buen profesor y nosotros le desagradecimos su sapiencia con un comportamiento que no siempre fue el mejor. Bueno, cuestión. Nuestro libro de latín tenía... Esto quiere decir que también apelas a tu profesor de latín para disculparte. Desde aquí le pido disculpas a Claro. Don Ricardo si por alguna casualidad me está escuchando. Claro. ¿Cómo se ve cuando...? En mi nombre y en nombre de todos mis compañeros. Por mí y por todos mis compañeros. Sobre todo por Sequera. que Y te por lo mí ha el dicho, primero. Pero ¿cómo se ve después de los años? Que dices, madre mía, esos profesores, ¿cómo nos aguantaron? Sí. Sobre todo, a mí, ¿sabes lo que me llama la atención? Cuando te pones delante de gente a dar una formación, a dar clase o tal, y además yo he estado dando clase, y tú también, en colegios y en la edad en la que éramos nosotros, pues también hemos tenido esas edades. Que tú estás ahí sentado con 14 o 15 años y haces el imbécil. Haces el gamba y te parece muy divertido. No, y además te crees que no te están Guay. viendo. Y te crees que no te están Nos viendo. Nos han enterado. Y tú estás ahí de profesor dando la clase y dices, pero este no está viendo que estoy aquí Sí, delante. Sí. Mira para atrás y dice, madre mía. Madre mía. Bueno, total. Pedimos disculpas a todos los profesores Desde que aquí se a han todos los sentido... profesores, a todos los Don Ricardos que se han sentido. Bueno, nuestro libro de latín tenía en cada tema, yo creo que recordar que en cada tema o una cosa así, una cita en latín. Y de esa cita te contaban la historia y te contaban el porqué. Y cave necadas era una de nuestras favoritas. ¿Y qué quería decir? ¿Qué ¿no? quería decir? ¿Cuál era el significado? Pregúntatelo. ¿Cuál es el origen? Pregúntatelo. ¿Cuál es el origen? El origen es el siguiente, ¿vale? El Triunfus era un desfile que realizaban todos los generales romanos victoriosos de vuelta a Roma. Ellos acampaban en el campo de Marte, fuera de la ciudad, la noche anterior, y a la mañana siguiente, la mañana del día del Triunfus, del desfile, entraban en la ciudad por la Porta Triumphalis, una de las puertas, ¿no? la puerta del triunfo. Y tras un recorrido diverso por la ciudad, enfilaban la vía sacra por el foro romano y subían la colina del Capitolio hasta el templo de Júpiter, donde finalizaba. ¿Vale? Allí, a lo largo de todo el recorrido, el pueblo se reunía para aclamar al general y a sus tropas, para vitorearlos, para celebrar la victoria y la Pero eso probable pasaba cuando volvían conquista. victoriosos de una batalla. Volvían victoriosos de una batalla los generales romanos y hacían este desfile, esta parade del Triunfus. Bueno, pues el general, iban todas las tropas y demás, ahí pues, iban también a veces familiares, cargos políticos y demás. Y el general iba montado en un carro tirado por 4 caballos, en una cuadriga, y lucía en la cabeza una corona de laurel. ¿Qué es? ¿Cuadriga o cuadriga? ¿Cómo se dice? Cuadriga. No te acostarás sin saber una cosa más. Sí, pero ya lo hablamos. Sí, no me acuerdo. Bueno, pero los siguientes no tienen por qué Ponte acordarse. los programas, es que por favor. No todo el mundo tiene esa memoria privilegiada que tienes tú. Yo tiendo a borrar Me acuerdo mucho. de los programas que hago, fíjate qué locura, ¿eh? Es que los Y hay... a veces no te escucho. Ha quedado claro. manifiesto. Bueno, pues el general iba en su carro, en su cuadriga, pero no iba solo. Él llevaba su corona de laurel en la cabeza y un esclavo iba detrás de él sujetando sobre su cabeza otra corona de oro, en este caso. Qué cómodo, ¿no? El trabajo del esclavo. Sí, porque ahí muy cómodo. Imagínate, en un la rato cuadriga ahí, se va moviendo, te claro, vas y para tú con atrás. el brazo arriba y además sin poder... Bueno, pues su trabajo no era solamente sujetar esta corona de oro sobre la cabeza del general, sino que también tenía que susurrarle una frase, o diversas frases, al oído. Y una de ellas era cave necadas, que quiere decir cuidado no caigas. Es decir, no te creas el rey del mundo por llegar victorioso y que toda la ciudad de Roma, centro del mundo occidental de entonces, te aclame, porque si te pasas de soberbio te puedes tropezar y te puedes caer, ¿no? Era un poco un antídoto contra me encanta la idea de subcontratar la voz de la conciencia. Claro, sí, eso es. Externalizarla. Es que eso hay que externalizarlo muchas veces porque si no... Pero es... o sea, voy a poner a un tío que me esté todo el rato recordando lo que no se me tiene que olvidar. Claro. A ti te claman como si Pero fueras como un dios, ya, literalmente. Pero como concepto, dime que no es cuanto menos. ¿Cuánto menos? ¿Cuándo? ¿Cuándo menos? Ay, os pongo ahí las... Cuando menos... raro, ¿no?
Bueno, Lo raro a mí me parece una genialidad. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, lo raro puede ser genial también, si yo no digo que no. Claro. Pero que, oye, ¿A qué tiende como no estoy seguro de que mi conciencia vaya a estar lúcida... ¿A qué tiende el ser humano? Toda la ciudad de Roma viene Sí, a sí, aclamarte, total. como si fueras un dios. Y cuando estás en el éxito te crees que eres... Soy la repera, Sí, soy inmortal. Entonces, el trabajo de este esclavo era recordarle, cuidado no caigas, cahuenecadas, y además otra expresión de donde viene la microexpresión memento mori, de la película Memento, ¿no? Memento mori, recuerda que vas a morir, recuerda que eres mortal, recuerda que esto es pasajero, ojo, ten cuidado, no te dejes llevar por la soberbia, ¿no? Un poco en la misma línea que el cahuenecadas, cuidado no caigas, recuerda que eres mortal, tranquilo, bien, te mereces os vítores y esta aclamación popular, pero Sí, despacio, pero no te crezcas demasiado, que al final, ¿vale? Pues eso es lo que desde aquí está. pues me ha gustado, pero cita te voy a en decir que latín lo que más me ha gustado de tu cita es la subcontratación de la conciencia. De la voz de la conciencia. Sí. Me parece muy interesante. Hay negocio ahí, ¿eh? ¿Hay negocio ahí? Hay negocio. Yo creo que sí también, Hay fíjate. negocio. Bueno. Lo dejamos ahí. Vamos a seguir, vamos con el dardo en la palabra. Claro que sí. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Mira, yo es que lo que te quería decir sobre todo es que se te ve el plumero. A mí se me ha visto siempre el plumero. Se te ve el Siempre plumero me lo han dicho. desde lejos. También te digo que no trato ni de esconderlo ya, porque Me da igual todo. ¿para qué? Porque has llegado a una edad que no estás en medio de la nada, ¿no? Sí, es en que tierra de nadie. Esa reflexión, mira, la voy a hacer. No eres joven ni mayor, La voy a ¿verdad? hacer, Sí. que me la hicieron el otro día y me Para los pareció jóvenes eres viejo, muy para los interesante. mayores eres joven, Sí, efectivamente. no eres nadie. Nosotros que hemos comenzado, da la casualidad que comenzamos a la vez la cuarentena. Casualidad. Hace apenas unas horas Nada. prácticamente. No lo digo en serio. Unas horas no, hombre. Unas yo ya horas, soy- podemos medirlo en horas todavía. Mañana yo hace un mes que cumplí 40. Bueno, el otro día me decían, mira, empiezas una etapa de la vida que está muy bien porque no eres ni vieja ni joven, o ni viejo ni joven, estás en el medio, ¿no? Entonces... Porque eres viejo, ven. No, entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad no pone el foco en ti. La sociedad. La sociedad no pone el foco en ti. Eres clase media etaria. Entonces, tú dices, joder, qué error, ¿no? La sociedad no pone foco en mí. No, hay que sacar ventaja de esta situación. Y me decían, Nadie te va a mirar. nadie te va a mirar, por lo tanto, puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, puedes hacer un comentario, decir, no sé qué, porque nadie Te das va a igual a reparar todo el en mundo. lo que tú digas. Claro. Y oye, está bien, ¿no? Bueno, vamos a probarlo, a ver hasta dónde. Bueno, no hemos empezado, estiramos pero me animó un poco, porque estaba yo un poco así como... ¿Y hasta cuánto dura? ¿Cuándo esto? Yo creo que fíjate, creo que es hasta los 60. ¡Ule! Creo, tengo que confirmarlo con... O sea que con si todo va bien, las personas tenemos que me lo dijeron, pero 20 años de carta yo blanca creo que por sí. delante. Hombre, ya estaba bien, ¿no? Fenomené. Yo creo que nos toca. un ¿Nos poco. toca qué? No sé lo que nos toca, pero nos toca Pues nada. ser libres. Bueno, pues se te Libertad. ve el plumero, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Cuando yo te digo se te ve el plumero, ¿qué quiere decir? Lo sabe todo el mundo. Está súper fácil. Juan Pablo II lo sabe todo el mundo. Está súper fácil, porque hoy el dardo en la palabra que os traigo no es de corrección, sino de Información. de dónde viene. Información. ¿Por qué decimos esto? Y cada vez que lo usemos, ¿Por qué? claramente sabiendo por qué lo estamos usando. Bien. ¿Vale? Entonces, suele indicar que cuando te digo se te ve el plumero es como que he visto las intenciones que llevas, que no me puedes engañar. ¿Vale? Sí. Que normalmente se usa cuando las intenciones o no son muy buenas o no están en línea con las mías. Sí. Y entonces yo veo que las tuyas son diferentes o a mi parecer no son correctas o todo lo correctas que deberían ser y yo te digo, se te ve el plumero. ¿Vale? Pues ¿de dónde viene esa frase? ¿Tú lo sabes? No. Mira, me alegra. Mucho, enormemente. Me alegro de tu ignorancia. Me alegra. Gracias. Bueno, pues Nos alegramos, hija, nos alegramos. este dicho tiene su historia. Concretamente allá por 1812. ¿Qué pasó en 1812 en España? Viva la Pepa. Claro, muy bien. Pues en 1812 se aprueba la Constitución de las Cortes de Cádiz y es ahí cuando se crea la Milicia Nacional,
que era un cuerpo de ciudadanos armados que lo que querían era mantener el orden público y defender el régimen constitucional. El orden y la ley. Efectivamente. Y se dividía en cuerpos de infantería, caballería y artillería. Y tenían un uniforme, tenían un gorro militar y justo lo que coronaba el gorro militar era un adorno de plumas. El plumero. Ahí vamos. ¿Y de qué eran las plumas de papa? No lo sé, pero bueno. Ahí. Entonces era algo así como un ejército cívico pero militar, porque... Civil. O sea, sí, cívico-militar. Igual cívicos no sé si se llama. Cívico-militar, podría decirse. Vale. ¿No? Quizás sí. Madre mía, que voy a suspender. No, tranquila. Hay que ver. Y entonces eran voluntarios, en su mayoría liberales, que lo que hicieron, por ejemplo, pues colaboraron en la lucha contra las tropas napoleónicas y lo que hacían era, sobre todo, mantener el orden, ¿vale? Y la paz en el interior del país. En aquella época, pues la situación política española estaba muy polarizada entre los absolutistas y los liberales. Entonces, este ejército era de los liberales, ¿vale? Ellos defendían la división de poderes y las libertades, perdóname. ¿Vale? Entonces, esta milicia nacional se abolió y se instauró sucesivas veces hasta que ya se quitó totalmente en 1876. ¿Vale? Pues estuvieron 65 años. Y entonces, dirás, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? ¿No? ¿Por qué no? No me cuentes toda historia si no me vas a contar el origen. Bueno, pues el origen era que como esta milicia era de los liberales, en las discusiones políticas de la época, que eran bastante discusiones y bastante intensas, al parecer los absolutistas acusaban a los liberales diciendo aquello de a mí no me engañas que se te ve el plumero. Vale. Pero que lo usaban, o sea, se te ve el plumero porque todos sabemos que los del plumero son liberales. Vale, pero que el origen de la expresión también se utilizaba en sentido figurado. No es que se te viera el plumero al llegar con tu efectivamente, nace gorro del de debate plumas. político en sentido figurado, pero aludiendo a la milicia nacional, que eran declaradamente liberales. Y como se distinguían por llevar el plumero, pues... Entendido. Pues los absolutistas a los liberales decías que se te ve el plumero, como diciendo, sé ya perfectamente que vas por ahí. No sé por dónde vas. Claro. Ya sé cuáles son tus intenciones. Avieses. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante, como todo lo que cuentas siempre. Y así se quedó. Estaría escuchándote toda la hora. Toda la vida, incluso. La vida. Bueno, pues yo creo que una cosa más hemos aprendido, ¿no? Pues sí, muy bien. Muchas gracias. El saber sí ocupa lugar. Claro que ocupa. Y hoy vamos a hablar de comida. ¿De comida? Indirectamente, sí. Pero no nos lo has dicho antes, ¿nos lo has dicho? De melocotones y melocotones albaricoques. claro. Y antes vamos a hablar de chorizo. ¿Cómo es la frase esa? El chorizo de mi pueblo es el mejor. No tengo ni que preguntártelo. El chorizo de mi pueblo es el mejor. A mí me encanta cuando la gente dice eso. ¿Qué quieres expresar con...? El chorizo de mi pueblo es el mejor. Lo que quiero expresar con eso es... Joder, el chorizo de mi pueblo es el mejor. Se entiende, ¿no? ¿No se entiende? Elabora un poco. Venga, el chorizo de mi pueblo es el mejor. Quizá no sea una frase coloquial aceptada, pero... Es una frase que te has inventado tú, que me parece muy certera. No me la he inventado yo sola. La no. usaba con alguien. José Manuel Santamaría, por favor. Hombre, José Manuel, yo os he oído varias veces aquí. José Manuel Santamaría y yo usábamos la frase el chorizo de mi pueblo es el mejor. Estoy preparando una microsección dedicada a José Manuel. ¿Sí? Sí, Santamaría Ortega. Bueno, puede ser muy Ortega. divertida. Nortera. Pues el chorizo de mi pueblo es el mejor, lo decíamos cuando nos encontrábamos a gente que es que todo lo que era en su ciudad, en su pueblo, en su vida, en sus cosas era lo mejor y no entraba a debate. Punto final. A más. El chorizo de mi pueblo es el mejor. Claro, bueno, y ya está. Pues hoy vengo a traerte una explicación. Lo cual hay que tener un poco la mente más abierta. O sea, lo hacíamos un poco como crítica. Ya, lo que pasa es que el chorizo es una cosa muy... Claro, pero todo el mundo piensa Se han desatado guerras. Claro, el chorizo de su pueblo es el mejor. Es el mejor, claro. Es que además me parece el ejemplo perfecto lo del chorizo, ¿no? Como las croquetas de mi abuela son, pues ya está, las croquetas de mi abuela y el chorizo de mi pueblo. Bueno, pues hoy vengo a traerte una explicación de por qué el chorizo de mi pueblo es el mejor, ¿no? Venga. Y además vas a ver que cuando termine con la explicación y con la historia que te voy a contar, tiene mucho que ver con lo que hacemos en
en este programa. Vamos allá. Bertrand Russell, ¿te suena Bertrand Russell? Hombre, claro. Vale. Bertrand Russell fue un personaje multidisciplinar, fundamentalmente escritor y filósofo, aunque tocó también otras disciplinas, y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1950, un año después que William Faulkner y 2 antes que Hemingway, que lo digo porque a mí Faulkner y Hemingway me gustan mucho. Lea Faulkner, pues y lo digo y ya está. Y un dato que se queda ahí. Venga. Bueno, pues para que me conozcáis mejor. ¿Ves cómo hablo de mi intimidad? Entre otras cosas, o entre sus obras, Bertrand Russell tiene un ensayo, bueno, es una recopilación de 15 ensayos que se titula Elogio de la ociosidad, y ahí toca pues diversos temas, pues son 15 ensayos con no necesariamente relación entre sí. Y en uno de ellos habla sobre los conocimientos inútiles. ¿Te acuerdas que ya hemos tocado este tema con Nuccio Ordine y la utilidad de lo inútil? Bueno, pues hay uno de esos ensayos en los que Bertrand Russell habla de los conocimientos inútiles y habla de los melocotones y de los albaricoques. Y cuenta que a él siempre le habían gustado mucho los melocotones hasta que se enteró de que eran originarios de China. Pero habían llegado a la India porque un rey indio, el rey Kanishka, había capturado a unos viajeros chinos que transportaban en sus zurrones, en sus bolsas, huesos de melocotón. He leído por ahí que en China puede que los melocotones tuvieran una connotación de carácter amoroso entre personas del mismo sexo. Y entonces llevaba uno la mitad del melocotón, como mi media naranja, pues mi medio melocotón. Bueno, total. Pero había que ser del mismo sexo. Sí. Porque tu media naranja puede ser de sexo contrario. La documentación que tengo no es... Bueno, da igual, lo comentamos. Claro, a lo mejor era media naranja de media naranja en relaciones heterosexuales melocotón. Y eres medio melocotón en relaciones homosexuales. Sabemos claro, la naranja, porque las naranjas también vienen de China. Naranjas de la China. Bueno, total, que este rey indio, Kanishka, coge como rehenes a unos chinos, a unos viajeros chinos que llevaban huesos de melocotón, y así llega a la India. Y desde la India los melocotones pasan se asume que de ahí deciden plantarlos, claro, huesos, a ver qué pasaba. Claro, los plantan y nacen melocotones. Como todo, así es la vida. De la India pasan a Persia. Y en Persia es donde los descubren los romanos en el siglo I. Es que al final, si hablamos de los orígenes de las cosas nuestras, tenemos que hablar de Roma y de Siempre Grecia. aparece Roma. Bueno, los romanos los descubren los melocotones en Persia en el siglo I. Y de ahí viene el nombre, sobre todo los nombres técnicos y los nombres que se le da al melocotón en muchos países, incluido España, que hoy te voy a dar un nombre de melocotón, como se llama a los melocotones también, que seguro que no conoces, ¿vale? Porque los romanos llaman a los melocotones malum persicum, es decir, manzana persa. De hecho, el nombre científico del melocotón es Prunus persica, persica de Persia, ¿no? ¿Y por qué le llamamos melocotón? Ahora te lo cuento, que te va a encantar. Bueno, con ese segundo nombre, con el apellido, con persicum, pasa a la mayoría de las lenguas romances. En portugués, ¿cómo se dice melocotón? ¿Te acuerdas? No, pessoa no es. Pesego. Pessoa es pesego. Pesego. Pessoa no en italiano es pesca. En francés es pêche. En inglés, peach. En rumano, piersici. Todo viene de la raíz persicum, que le ponen los romanos creyendo que viene de Persia. ¿Y en español cómo le llamamos? Melocotón. Melocotón. Que tiene nada que ver. ¿Y por qué melocotón? No lo sé. Bueno, pues melocotón viene de malum cotonium. Si malum persicum significa manzana persa, malum cotonium significa... Manzana... ¿Cotón? ¿Cotón es algodón? Manzana de algodón. Ah, porque era como más blandita. O manzana algodonosa. Tiene una historia muy curiosa esto, y es que el malum cotonium en realidad es el fruto del árbol malum cotonea, que es el membrillo, o el membrillero, el árbol del membrillo. Malum cotonium es membrillo, manzana algodonosa, que como una manzana grande. Sí, porque se parece a fuera la manzana. Pero que esta palabra la hayamos adoptado como melocotón para referirnos a lo que todos llamamos melocotón, y el resto de lenguas romances utilizan una palabra que viene del persicum, se debe a que al parecer los romanos injertaban los melocotones en los pies del membrillero, del árbol del membrillo, el árbol del membrillo se llama membrillo también, para que se adaptase mejor y durase más. ¿Qué te parece?
Y entonces, ¿qué pasa? Que siempre había un melocotonero al lado de un membrillo. No es que siempre había, sino que ellos pensaban que injertándolo a los pies de un membrillo, el manzano crecería mejor. Entonces se mezclan esos dos conceptos, ¿vale? Por eso a la Malum persicum nosotros le llamamos melocotón, o ¿cómo se le llama en Sudamérica mucho? Ay, lo sé, pero no me acuerdo ahora. Durazno. Durazno. Pues el durazno también viene del latín duracinum, que se escribe duracinum, se pronuncia duracinum y significa de piel dura, ¿vale? Pero ¿cómo llamamos también al melocotón en España? Le llamamos albérchigo, que viene del árabe, y le llamamos piesco. Pues yo eso no lo he oído nunca. Claro. Piesco es una palabra que se utiliza también, muy poco utilizada, para referirnos a los melocotones, y piesco sí viene de la raíz persicum. De persicum viene también bresquilla o fresquilla, que es la palabra que usamos para referirnos al melocotón de piel roja y fina. ¿Cómo se llama? Las fresquillas son... No es lo mismo, las nectarinas y las fresquillas. A mí me parecen lo mismo, pero fresquilla no se le pues dice en todos lados de España, yo lo sé, pero no, se sobre dice todo en el norte. Levante. ¿No? En el Levante se dice mucho. ¿Sí? Sí. Melocotón. Albaricoque, que nos falta. Ya conocemos la historia del melocotón. Venga. Y ahora vamos con el albaricoque. Que la palabra en inglés, ¿cómo es? ¿De albaricoque? Sí. Pues no me acuerdo ahora. Apricot. Es verdad. Apricot viene de la misma fuente latina que viene la palabra precoz, que es praecox en latín. Porque el albaricoque madura tempranamente. En español le llamamos albaricoque. ¿Por qué? Es una palabra que viene de albaricoque. Del árabe andalusí. Claro. Albarkuk. Claro. Albarkuk. En árabe clásico se decía... Pensaba que me vas a decir otra cosa. De alba, alba... Cete. Alba, Cete. Zaragoza. Por tempranero. Tempranales. Al alba. Claro, al alba. Bueno, albaricoque viene de Albarkuk, árabe andalusí. En árabe clásico era burkuk. Y esta palabra burkuk del árabe viene del griego clásico precoquia o precoquión, que se parece ¿a qué? A precoz. Porque precoquión, la palabra griega precoquión significa madura temprano. Bueno, pues por todo esto, Bertrand Russell decía que saber todo esto, entre comillas ya, saber todo esto hace que el fruto tenga un sabor mucho más dulce. Es el mismo motivo por el que el chorizo de mi pueblo es el mejor, que es lo que decías tú antes, ¿no? Te parece mejor porque tú conoces toda la historia de manufactura de ese chorizo, toda la historia de producción de ese chorizo, conoces la carne al cerdo, probablemente. Con lo cual, por eso te parece mejor. Conocer de dónde vienen los melocotones, que realmente vienen de China, pasan a India, después a Persia y lo descubren los romanos, le llaman malum persicum, manzana persa, ¿eh? Y nosotros le llamamos melocotón porque los romanos injertaban los melocotones en el membrillo. Pero entonces el membrillo... realmente el membrillo debería ser el melocotón. Claro. Nosotros deberíamos llamar melocotón al membrillo. ¿Y el membrillo por qué le llamamos membrillo? No sabemos. No, esto no da tiempo. Claro, no da tiempo. Claro. No me preguntes de más. Pero esto mismo... Me lo voy a apuntar, fíjate lo que te digo. Es lo que... Por esto mismo las croquetas de mi abuela son insuperables, o el cocido de mi tía, o lo que sea, ¿no? Tienes el conocimiento ligado al origen del plato, del cuadro, del melocotón, de la persona, del libro, y te parece... ¿Cómo no vas a admirar un melocotón mucho ahora más a Isabel Barreto cuando sabes lo que es? O ves a Leonor, princesa de Asturias, de otra forma, al conocer de dónde viene el Principado de Asturias, que lo vimos, ¿no? Por lo tanto, que es a lo que nos dedicamos aquí, fundamentalmente. Lo que estamos es endulzando la boca de nuestros oyentes. La vida. Sí. Madre mía. Qué vida tan dulce. Oye. Pues así nada. que se llama punto y coma este programa, pero se podía llamar el melocotón de Bertrand Russell perfectamente. También. Pues nada, Pues muchas gracias por a ti siempre, datos. No, por favor, a ti siempre. Cultura general en 7 minutos. Aproximadamente. Pero tienes que llegar por lo menos a 7 minutos. Es que no me increpes, ¿eh? No. Es que no te conviene. Que me levante, me voy y aquí te dejo... No pasa nada. ¿Eh? ¿Tienes rollo? Tengo backup. Tengo recursos.
Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa, pero quiero que participes, porque tú... No, me refiero a que tú también puedas elaborar, porque efectivamente tú sabes un montón de mitología. Bueno, a mi parecer. A lo mejor hay un experto en mitología que dice, este no sabe nada, pero yo sabes más que yo, entonces me gusta a mí aprender. Bien. Entonces, hoy traigo... Esto es un poco un atraco, ¿eh? Sí, Vale. pero no pasa nada. Bueno. Porque es natural todo. Así es todo más natural. Como la vida misma, de natural. Hoy yo me preguntaba, no sé dónde me pregunté, hace poco me pasó I esto. wonder. Sí, me preguntaba de dónde viene el nombre Europa. ¿De dónde viene? Y entonces lo he investigado, pero... Cuéntanos. Lo he investigado y como yo sé que tú estos temas te gustan, pues que feel free de aportar. No se me ocurriría... No, que aportes lo que quieras, yo te por favor, te muy digo. bien. A ver, según la mitología griega, Europa era una princesa, Sí, señor, hija de Agenor. ¿Agenor se dice así? No sé, ¿tiene una U en medio? Hija de... No, Agenor. Entonces Me encanta. De Agenor y Telefasa. Madre mía. ¿Telefasa? Telefasa. Madre Sí, mía. Telefasa también, ¿sabes de qué te suena? ¿De qué? De que fue la precursora del telefax. Bueno, yo soy más a Telfisa también, sí, pero es que no tiene nada que ver con esto, entonces no, da igual. Pues Bueno, continuemos. Europa era una princesa hija de Agenor y Telefasa, que eran los reyes de Tiro, Yes. ¿vale? Una ciudad del Mediterráneo al sur del Líbano. Una ciudad griega en su momento, sí. Sí, hombre, en su momento, claro. Claro. Bueno, pues Zeus se enamoró locamente de Europa. Sí, es que era enamoradizo. Sí, ¿verdad? Porque tuvo más enamoramientos. Era enamoradizo. Se enamoraba. Bueno, y entonces, dijo Zeus, ¿cómo puedo yo acercarme a Europa sin que se dé cuenta ¿Cómo podría de yo? que soy un dios y A ver qué se me ocurre. no soy un humano? Que no se diera cuenta Europa y que no se diera cuenta Hera, que era la esposa de... Era con H, era... Estaba casada con Zeus. Claro, a la esposa de Zeus. En aquel momento. Claro, Por entonces. Pero es que los affairs ya existían de aquella. Sí, siempre. Bueno. Además este era enamoradizo. Era vamos a de dejarlo muchos ahí. affairs, ¿no? Sí. Bueno, y entonces dijo, pues para que yo poder acercarme a Europa y no ser rechazado, lo mejor que puedo hacer es convertirme en un animal de los que hay cerca del palacio para que ella se confíe y diga, ay, bueno, La camuflación. la camuflación, Claro. sí. ¿Y en qué se convirtió? Pues en un toro blanco, precioso, preciosísimo. Y un día, pues Europa estaba paseando en la orilla del mar Con con en la playa. con sus amigas. Amigas, chicas de la corte. Claro. ¿no? Y entonces el toro estaba por ahí, se acercó tal, y entonces ella dijo, madre Y mía. había unos cuantos toros en la playa, ¿no? Él se mezcla con los otros toros y se acerca. Claro, es que él se hace pasar por otro toro más, o sea, otro animal más de palacio, pero Sí. este es el más bonito. Claro, Zeus, dices tú, claro, te puedes convertir en el animal que quieras, pues te conviertes en uno bonito, ¿no? No tiene sentido convertirme Claro. en uno de el montón. Claro. Y entonces se acercó a ella, y entonces ella le acaricia, ay, qué toro tan bonito, turutú, tirití, taratá. Ese toro enamorado de la Europa. De la Europa, sí. Y entonces, una vez que ya Europa vio que, ay, que es un toro muy manso, que bien, qué tal, Bueno, pues se subió sí. a su lomo. Sí. Y entonces el toro... Dijo, esta es la mía. Esta es la mía, se fue, se metió en el mar Yes. y nadando, llegó a la isla de Creta, De Creta. ¿no? Sí. De Creta la De isla. Creta. De Creta. De Cretazo. Vale, Es que y eso una se vez estila mucho ahora. allí el sorpresón se transformó y entonces se... No me lo puedo ni de creer. Sí. ¿Que no eres un toro nadador? No, soy un dios. Al final No. soy un dios y te lo voy a contar. Mira, Mira, la te amiga cuento. soy yo. La amiga soy El yo. dios pues soy eso. yo. ¿Y qué pasó? Pues que tuvieron 3 hijos. como 3 soles. Adamantis, Sarpedón y Minos. Ujú. Y entonces, bueno, pero es que Zeus lo de la custodia compartida de aquello No, se llevaba. no. Era un poco lío. Sí, no. Con lío. Él pasaba la manutención. Como Mucho. era Dios, Claro, muchas cosas que hacer. Yo te paso el dinero y tú te organizas. el padre de todos los dioses, pues oye. Estamos aquí Claro. hablando un poco de cachondeo de esto, Claro. para que sea más ameno, pero os habéis quedado con la historia, ¿no? No, pero le dice, yo te paso la manutención y si necesitas más ayuda la pides. Claro. Claro.
eso se Claro, sigue joder, haciendo hoy en día. ¿qué problema Si hay? la necesitas, Claro. pídemela. Eso está a la orden del A día. la- Bueno, y entonces, luego me dices a mí que no me metan jardines. Yo, no, joder. Y entonces pasó el tiempo y el rey de Creta, Asterión, ¿De qué decreta? el rey de decreta su matrimonio ¿eh? con Europa. Se casa con Europa y adopta a los 3 hijos. Claro que sí. Y dije, que no pasa nada. Sin que prejuicios. Que no son míos, yo Hombre. me los quedo. Son hijos de un dios. Y por eso se los quedo, ¿no? Porque Es mucho más fácil. para algo me servirán. Claro. Claro. Al final son semidioses. Zap. Entonces mejor que un hijo tonto, Heroes. pues tengo un nuevo semidios. Digo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez contada la historia, que yo no sabía el nombre Europa de dónde surge y quién era Europa, Sí. pues ya lo sabemos todo. Es Ya que lo me sabemos. miras como diciendo, ¿y ahora qué vas a decir? No. No, entonces, No, que ¿por qué estoy se le viendo pone...? ver en qué jardín me quieres meter. No, ya está, ya ¿Ya no estoy? tienes que aportar nada ¿Examen más. pasado? Ya está. Vale. Pero, ¿por qué se le pone este nombre al continente europeo? Continent. ¿No? Sí. ¿O por qué Porque se decreta, ¿no? porque se decreta? Europa efectivamente. decreta. Bueno, pues os voy a decir que no se sabe, a ciencia cierta. You never know. No, a la ciencia cierta no se sabe. Hay varias teorías hay varias, ¿no? Entonces es una que es de origen griego y que quiere decir observación amplia. Pero yo como no No sé te sé latín decir. como tú ni nada, bueno, refiriéndose a la amplitud de la costa vista desde el mar. No lo sé. Y también dicen que puede ser por la palabra fenicia atardecer. El próximo día puedes traerte, ya Es que que estás no lo así sé. con el origen del nombre del estrecho del Bósforo. Muy interesante también. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, el caso es que no se sabe muy bien por qué a Europa, al continente, se le llama Europa, pero sí sabemos que la palabra Europa viene de la princesa La Europa original. Claro. Bien. De la Europa original, que era la princesa. Sí. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Vale, voy a apuntarme esto que me dices, que luego se me olvida. Y ya que estamos con Europa, pues vamos con otra curiosidad. Vamos con América. No, ¿No? vamos con Europa. América. Seguimos con Europa, porque pensamos en Europa y entonces ya, además del continente europeo, pensamos en la Unión Europea, que está muy De moda. en boga, iba a decir, estos Sí, días. también. ¿eh? Y más que lo va a estar. Y más que lo va a estar, ¿por qué? No sé. Porque Era por sí. decir algo. Vale. Y digo, no, igual tienes una información privilegiada de la que quieres No, compartir no, con no. los oyentes. No. Que luego vienen a por mí. Claro. No. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea pues tiene un himno. Y de ahí, de ¿Un una himno? cosa nos vamos a otra y sí tiene un himno. ¿Desde cuándo tiene himno la Unión Europea? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Eh? A ver que yo lo... Que Pues yo lo vea. ¿Qué de- himno? Desde 1985. Fíjate que iba a decir yo 84. Te lo prometo. Pues no, pues 85. ¿Vale? Y bueno, que como todos hubiera sabemos, fallado. nos situamos ahora mismo en el himno de la Unión Europea, es un trocito de la 9ª Sinfonía de Beethoven, que en realidad Beethoven le puso música, o sea, en realidad es la Oda a la Alegría de Schiller, que compuso, que era una composición poética que escribió Schiller en 1785, y en su obra habla de la alegría, o sea, de como que la alegría es una cualidad de las personas. Bueno, pues en esta Oda a la Alegría, cuando la escucha Beethoven, se enamora de este... Y se alegra mucho, entiendo, ¿no? Dice, ay, Me imagino que se qué alegró. alegría, ¿no? siento la Sí, alegría que no he podido confirmarlo, pero bueno. me inunda la alegría. Bueno, en 1793 Beethoven conoce esta obra y decide ponerle música y la añade a la 9ª Sinfonía, poniéndola justo en la parte final. ¿Vale? Bien. Y entonces la 9ª Sinfonía, pues que fue una obra coral, que como su propio ¿No? como su propio nombre indica, pues tiene hay partes que son cantadas, tuvo un éxito rotundo en su estreno y aún hoy sigue vigente, porque la verdad que Claro. yo creo que todas las edades conocen Es un himno. la 9ª Y Sinfonía. le puso letra también Miguel Ríos. Claro, bueno, pero es que a lo largo de la historia se ha usado la parte final de la Oda a la Alegría, se ha usado en numerosas ocasiones para identificarse con diversas Cuestiones. ideologías diferentes. Ya está. No vamos a ir más No, allá, sí, ¿vale? os cuento. En 1871, el Partido Obrero Alemán, en el que Hitler militó al principio de su vida política, la usaba como un canto triunfal y posteriormente, dado que Hitler pues, fue ascendiendo en el poder y haciendo su propio
Camino. movimiento, Un nombre hecho a sí mismo, etcétera, sí. pues la decidió usar, la usaban también los nazis. Ujú. Pero en los Juegos Olímpicos entre 1956 y 1964 también representó a los deportistas de la Alemania del Este y de la Alemania del Oeste, la RDA y la RFA. ¿Vale? Molt bé. Pero no solo en Alemania, también se ha usado en otros países. No te traigo más. Se ha usado en Francia, se ha usado en otros países como momento cumbre de algo. De la alegría. ¿vale? Es decir, que no no se achaca solamente a los alemanes ni a los nazis, No. o sea, dio el salto de Alemania al resto del mundo, me refiero. ¿Vale? Muy bien. Y yo te voy a dar un dato curioso que yo no sabía y que me he enterado haciendo esta Como dicen investigación. los jóvenes, facto. ¿Facto dicen? No sé. Estás muy a la moda, ¿no? Fua, no sabes. Madre mía. ¿Tú sabes por qué los CDs cuando se inventaron allá por los años 80 tenían que tener una duración de 74 minutos? No. Pues realmente eran 74 minutos y 33 segundos porque esa es la duración de la interpretación más larga de la novena sinfonía de Beethoven. Y así no había que dividirla en 2 CDs. Anda. Fíjate tú. ¿Qué te parece? Me parece interesante Beethoven y su influencia hasta en Bueno, los CDs. pues volviendo al himno, que lo hemos dejado ahí, que fue en 1985, en 1972 primero fue el Consejo de Europa la que lo adopta como himno Consejo de Europa. de Europa. Ah, no. El Consejo de Europa. Pero no se dice de Europa, No, ¿no? Vale, vale. lo he dicho mal. No. Ah. En 1972 el Consejo de Europa la adopta como himno, pero el Consejo de Europa no es la Unión Europea, es un organismo independiente, y ya es en 1985 cuando es adoptada por los dirigentes de la Unión Europea como himno oficial. El tema es que nunca viene, ellos siempre han dejado muy claro que nunca va a sustituir el himno de ningún país, sino que va a representar a la suma de todos, porque los valores que transmitía la Oda a la Alegría, pues es la libertad, la paz, La alegría. alegría, También, mejor. ¿vale? Y la solidaridad, que coinciden con los valores de la Unión Europea. Lo que no hay es una letra oficial porque nunca La se de han... Miguel Ríos. Pero no es la oficial. Bueno, ya lo sé, pero oficialicémosla. Claro, porque realmente dices que no digo de cara al himno, de cara a ser el himno. De cara a ser el himno. Claro, Dices, no de cara a ser la Oda a la Alegría. Ese disco duro. efectivamente, Vale. Porque al final, ¿en qué idioma lo haces? ¿No? Que nadie se sienta un poco ¿Qué idioma lo ofendido, haces? ya sabes cómo son estas cosas. Pues en español, que no tenemos letra en nuestro himno, ya por lo menos nos desquitamos, Pero si es las que todo letras- tiene sentido. Pero las letras, a mí no me hace falta. ¿A ti te hace falta? ¿A mí? ¿Para la qué? letra para un himno. ¿También que O sea, ¿no? Dices, veo cantando, por ejemplo, cuando cantan los franceses. Pues hombre, o hay cuando cantan himnos los que ingleses. cantados son espectaculares. Sí, pero que yo no tengo, España no tiene una No, letra hombre, está y a mí no me pesa. Entre porque mis al final... 554.236 prioridades. Ya, sí. bueno, pero imagínate que estuviera en la 1, vamos a comentarlo. No hace falta, porque tú sientes la música y cada uno siente lo que siente. Y si ya nos metemos en letras... La música es mi voz. Es que además aquí en este país criticamos todo, entonces criticaríamos una letra, la otra, la de más allá. Música, le daríamos un significado. Habría que poner ahora... Vivo Poyella. Habría que poner ahora femenino y masculino. Uy, quita. No. Claro, sería un lío. Yo creo que es un mejor lío. dejarlo así en música y es atemporal, Dejémoslo estar. ¿no? Sí. Bueno, pues todas estas curiosidades de Europa hemos Molt bé. aprendido. Muy interesante. Españoles que no conocemos y deberíamos. El cordobés del que nos hablabas antes. Claro. Este cordobés se llamaba, lo leo para no equivocarme, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd. Pues sí que tenía nombres. Sí. Pero tendría un apodo o algo. Claro, se puso un nombre artístico. Hombre. Nah, se lo pusimos nosotros. Averroes. Ah, mira. ¿Te suena, no? ¿Averroes? Me suena. Bueno, me suena de muchas cosas. Clínica Averroes. Ah, sí. Una clínica Claro. que se llama así. Pues si se le pone su nombre a colegios, a clínicas, Por algo será. por algo será, y no lo conocemos bien, porque el nombre nos suena de verlo por ahí. ¿Quién fue Averroes? Pues Averroes lo fue todo. Averroes fue un hombre del Renacimiento
antes del Renacimiento. Un momento que me va a aclarar la garganta. Perdón, es la temperatura. Bueno, Averroes fue un hombre del Renacimiento antes del Renacimiento, porque se dedicó fundamentalmente a la filosofía y la medicina, pero también desarrolló infinidad de estudios en matemáticas, astronomía, leyes, teología, y realizó grandes aportaciones a estas disciplinas. Pero empecemos por el principio. Averroes, ya te he dicho que es cordobés, nace en Córdoba en el año 1126, probablemente el día 14 de abril, pero ya sabes que con estas cosas de la concreción y las 14 de abril es el Día de la República. 14 de abril nace Averroes del 1126. Solo que allí no había república en ese momento. No había república concretamente, no. Y como él mismo declaró en muchos de sus escritos, era muladí, es decir, era de familia hispana, hispano-visigoda, concretamente, convertida al Islam. Sí. De hecho, si recuerdas el nombre tan largo que te he dicho, acaba en Ibn Rushd. Y parece ser que es de Rushd, que es R-U-S con acento circunflejo inverso, es decir, una S como con una U pequeñita encima, D, R-U-S-D, es la arabización de Ruiz. ¿Vale? Los muladíes, vamos a hacer esta aclaración para entender que es un muladí, ¿no? Los muladíes eran cristianos de origen romano o visigodo que se convertían al Islam en el territorio de Al-Ándalus, ¿vale? Pero no todos los cristianos se convertían. Había cristianos que adoptaban las formas y las costumbres árabes, pero seguían siendo cristianos, y estos eran los mozárabes. Vale. Lo que pasa que sobre todo había mozárabes al principio, porque luego no tenían los mismos derechos, les hacían pagar más impuestos y tal, y no les compensaba ser mozárabes. Mira, me convierto y punto. Claro, total, qué tontería. Si total estoy haciendo todo. A metamorfosearse. Claro, pues ya eso. está. Bueno, pues Averroes era por herencia familiar muladí. Y como te decía, fue un erudito multidisciplinar. O sea, el muladí es el que sí que se convierte. Sí, son cristianos. Y el mozárabe es el que no se convierte. No se convierte, vive en la zona de Al-Ándalus y adopta sus Participa formas, de la costumbres, cultura, pero no se convierte. Sigue siendo de religión cristiana. O también los había judíos que no se convertían, había juderías que también en eran Al-Ándalus mozárabes. también. No sé si se les denominaba así. Averroes fue un erudito multidisciplinar, como uno de los autores más admirados por él, que fue Aristóteles. De hecho, estudió y analizó profundamente Aristóteles y todas sus obras, y muchas de los escritos y muchas de las obras que a su vez deja escritas Averroes son comentarios a los textos de Aristóteles, y por eso le lleva a ser conocido como el comentador a Averroes, porque comentaba la obra de Aristóteles. Pero además de Aristóteles, que fue la que fundamentalmente comentó, también estudió la de otros grandes pensadores clásicos, como por ejemplo Platón. Pero no dejó de estudiar filosofía, física, jurisprudencia, medicina, y dejó escritos todos sus teorías y sus avances. De hecho, fue nombrado 2 veces cadí de Sevilla y cadí mayor de Córdoba, que era un puesto que antes habían desempeñado su padre y su abuelo, y que consistía básicamente en administrar justicia con respecto a la ley islámica. ¿Pero se heredaba ese puesto? No se heredaba, pero él venía de una familia importante dentro del califato. De hecho, su abuelo fue cadí, este puesto fue cadí mayor de Córdoba, de hecho, que también llegó a serlo su padre, y llegó a ser Averroes. Y además de esto, también fue nombrado médico de la corte. Es que a mí me sonaba por médico. Claro. Pero como estabas diciendo lo de Aristóteles, no... Fue un estudioso multidisciplinar. Sabía tanto de leyes como de teología, y ahora vas a ver como de medicina. Se produjeron muchos avances gracias a sus estudios, y fue una persona que sabía de todo. Todo lo estudiaba y era muy bueno. Fue uno de los personajes más destacados de su época. De hecho, 400 años después, ya en pleno Renacimiento, Rafael Sanzio lo representa en una de sus obras más famosas, que es La Escuela de Atenas. Ese cuadro en el que aparecen en primer término, o como figuras principales, Platón y Aristóteles, pero aparecen Heráclito, Euclides, Sócrates, Epicuro y otra serie de artistas y de pensadores clásicos. Bueno, pues junto a ellos, Rafael pinta a Averroes. Esa es la importancia que Averroes tuvo también para el Renacimiento. ¿Por qué?
y luego te explico por qué, muchas de sus obras fueron destruidas o no nos han llegado en el idioma original, nos han llegado traducidas al latín o al hebreo, porque sufrió una persecución política y religiosa importante hacia el final de su vida. Una de las aportaciones más importantes y significativas de Averroes tiene que ver con la filosofía y la religión. Acuérdate que era gran admirador de Aristóteles y de la obra de Aristóteles y en general de los filósofos griegos de la Grecia clásica. De hecho, Averroes se atreve a contradecir a uno de los teólogos más destacados del Islam, que era Al-Ghazali o Al-Ghazal, y defendió que la filosofía aristotélica no entraba en contradicción con la religión. La filosofía aristotélica es empírica y racional. Se basa en la observación del mundo y luego en la racionalización, en la reflexión racional sobre lo que has observado. ¿Y cómo no va a entrar en conflicto? Bueno, pues él defiende que no entra en conflicto. ¿Vale? Se anticipa varios siglos a esa disociación entre la religión y la razón en plena Edad Media. Realmente parece como que nació fuera de su tiempo, que habría sido... claro. Nacer en el Renacimiento quizá habría sido incluso más enriquecedor para él, porque... ¿no? Pero quizás sin él, todos los que hacen este avance en el humanismo, en el Renacimiento, no hubieran tenido que en algo a lo cierta que manera aferrarse. sienta unas bases para que él... Giovanni Pico de la Mirandola, que podemos hablar incluso de él en algún programa, tiene a Averroes como uno de los referentes cuando él desarrolla sus postulados, digamos, ¿no? De hecho, la obra de Averroes se considera un eslabón crucial que conecta la filosofía helenística clásica, de la Grecia clásica, y el mundo moderno. ¿Vale? De hecho, ahora te voy a leer un entrecomillado suyo. Critica parte de los postulados de la sociedad islámica en el siglo XII, que es el que nace y muere, porque era que muere en 1198. Y dice cosas como las siguientes. Cito textualmente: Averroes, muladí, musulmán, cristiano convertido al Islam, en Al-Ándalus, siglo XII. Dice lo siguiente: sin embargo, en ciertas sociedades nuestras se desconocen las habilidades de las mujeres, porque en ellas solo se utilizan para la procreación, estando por tanto destinadas al servicio de sus maridos y relegadas al cuidado de la procreación, educación y crianza. Pero esto inutiliza sus otras posibles actividades. Como en dichas comunidades las mujeres no se preparan para ninguna de las virtudes humanas, sucede que muchas veces se asemejan a las plantas en estas sociedades, representando una carga para los hombres, lo cual es una de las razones de la pobreza de dichas comunidades, en las que llegan a duplicar en número a los hombres, mientras que al mismo tiempo, y en tanto carecen de formación, no contribuyen a ninguna otra de las actividades necesarias, excepto muy pocas, como son el hilar y el tejer, las cuales realizan la mayoría de las veces cuando necesitan fondos para subsistir. Todo esto es evidente per se. Averroes, musulmán, Al-Ándalus, siglo XII. Pues imagínate, esto es una afrenta para los islamistas más radicales. De hecho, los islamistas... No solo para los islamistas, también para los cristianos. Sí, pero él vivía en Al-Ándalus. Ya. A los cristianos no les va a tal, porque además él está hablando de usos y costumbres islámicas, de usos y costumbres en Al-Ándalus. No te habla de la vida con los cristianos. Bueno, hablan otras sociedades también, ¿no? Dicen en nuestras sociedades, en ciertas sociedades nuestras. Él se movió, él fue a Sevilla, él estuvo en Marrakech varias veces, de hecho muere allí, aunque luego lo traen a enterrar a Córdoba, pero una de las ramas más radicales del Islam aumenta su influencia en el califato a finales del siglo XII y ponen su objetivo en Averroes y lo arrinconan hasta el ostracismo. De hecho, fue desterrado a Lucena, lo destierran a Lucena. Después le levantan el... Bueno, es que no me extraña porque estaba diciendo todo esto que en aquella... Pero sin renegar del Islam. Simplemente decía que ese enfoque o esa perspectiva filosófica heredada de la Grecia clásica no entraba en conflicto con la religión. Podríamos desarrollarlo, pero es un poco denso y ni tenemos tiempo ni va a ser interesante. Que es de lo que se habla en el Renacimiento. El Renacimiento y el humanismo y tener al hombre en el centro
uno de los postulados fundamentales es ese, es desligar la filosofía y el desarrollo del hombre necesariamente de la religión, sin renegar de la religión. Cada uno de los dos elementos o de las dos disciplinas tiene su papel. Bueno, que lo destierran a Lucena, y menos mal que solo lo destierran, y luego le levantan el destierro, regresa a Marrakech porque recupera parte de la confianza califal que había perdido, y en Marrakech muere en diciembre de 1198, aunque, como te decía, está enterrado en Córdoba. Pero muere de viejo o de... Muere de viejo. Una enfermedad, o sea, pues, no le matan ni nada. No le matan. Él muere sí de viejo o enfermo. Él deja escrito que había tenido unas fiebres muy graves de pequeño y que eso le había provocado, o al menos eso decía él, una especie de artrosis en las manos y en los pies. Bueno, debió tener alguna enfermedad de pequeño que le mantuvo lastrado físicamente durante toda su vida, y pues al final... Pues qué interesante. Lo que muere decía. con 72 años, o sea que bueno, para el siglo XII... Sí, es que al final relegar a la mujer, como ha estado relegada toda la historia... Sí, pero que hasta en el siglo XII había quien se atrevía a señalar este tipo de cosas dentro de la cultura islámica. Y entonces, este se atrevía, y cuánta gente lo pensaría también, y no lo podía, porque este era alguien, entonces se veía con posibilidad de expresarse libremente, pero bueno. Por su... Y cuántas mujeres hemos visto ya a lo largo de estos programas que se salieron de ese papel que la sociedad les tenía destinado a ellas, ¿no? Y que no hubiéramos vivido si no hubieran estado así. O sea, ¿qué hubiéramos vivido? Pues nunca lo sabremos. En fin, bueno, pues... Pues hasta aquí el programa de hoy. Pues muchas muy gracias, bien, Víctor. Gracias a ti. Gracias a los oyentes, gracias a los que nos ponen comentarios, a los que nos hacen sugerencias, a los que nos que las dicen sigan cosas, haciendo, que ya ven que las aplicamos. Sí. Nos escuchamos la semana que viene. No, nos ven ellos a nosotros no vemos a nadie. Bueno, pero no hace falta vernos, también nos pueden escuchar solo. Y nada, que pasáis una feliz semana. Besis. Chao. Chao.